Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidas, muy bienvenidos. Iniciamos una nueva jornada de CNN Prime para llevarles todas las informaciones tanto de nuestro país como también del mundo. Hemos tenido una noticia, sobre todo en horas de la tarde, relevante, la más importante de la jornada, un robo millonario que ocurrió en la ciudad de Rancagua. Vamos a estar hablando de eso y más en esta jornada, en esta edición de CNN Prime. Iniciamos esta revisión de las noticias. Estos son los titulares de la jornada. 13 detenidos, de ellos 4 heridos, dejó un asalto a una empresa de valores en Rancagua. Los sujetos en su huida quemaron varios vehículos en distintos puntos de la ciudad, hechos que fueron calificados por el gobierno como un mecanismo de distracción para las policías. El subsecretario del Interior calificó de oportuna, legítima y profesional la reacción de Carabineros. En tanto, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles indicó que avanzará en el proceso de caducidad de la concesión de Enel, porque no cumplió con la reposición total del suministro a los clientes afectados por el corte de luz. Ahora se elaborará un informe para evaluar el servicio entregado por la compañía. La empresa se declaró sorprendida por las declaraciones de las autoridades. En temas internacionales, el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, se desmarcó de su defensa férrea a Nicolás Maduro y admitió que el país sudamericano es un régimen con sesgo autoritario, pero que no se atrevía a calificarlo como dictadura. Declaraciones que llegan tras instar a restablecer el orden democrático mediante una repetición de las elecciones. Y en el deporte, ya es oficial el regreso de Esteban Efraín Paredes Quintanilla al fútbol profesional. Con 44 años, el goleador histórico del fútbol chileno volverá a las canchas a jugar por Santiago Morning en la Primera B. Su debut podría ser incluso este domingo ante Deportes Temuco. Todo esto y más, porque aquí comienza CNN Prime. Bien, iniciamos la revisión de las noticias con lo que les mencionábamos al comienzo, un asalto, un violento asalto a una bodega de la empresa de transporte de valores Brinks dejó a 13 personas detenidas, cifra que podría aumentar en las próximas horas. Además, se realizó la incautación de armas de diverso calibre, incluyendo un fusil de guerra. El hecho llamó la atención de las autoridades por el nivel de preparación de los delincuentes, quienes incendiaron una serie de vehículos mientras escapaban. El informe es de Gabriel Palma. ¿Por los billetes nuevos? Oye, pero anda uno con uniforme. No será una... No será un tipo. Era la perplejidad de quienes estaban en la sucursal de la empresa de transporte de valores Brinks en Avenida Río Loco 188 en Rancagua. A eso del mediodía de este viernes, un grupo de sujetos ingresó a la fuerza a las dependencias de la empresa para robar una cantidad aún indeterminada de dinero. Yo creo que es un ¿Pero simulacro, cómo hacen no una una broma? Es un simulacro, No yo es creo. un simulacro porque andan con ropa. No, con ¿y el peluca. arma? Yo pensé que era gente de Brinks, que estaba haciendo alguna modificación en los cables, algún trabajo, pero no. Después ya, al subir al segundo piso de la oficina, me di cuenta que era un asalto, que se metió la gente para allá y empezaron a tirar cajas y bolsas me imagino que bolso con dinero. En un comienzo, la Fiscalía de la región de O'Higgins confirmó la detención de 7 participantes en el delito, pero horas más tarde esa cifra aumentó a 3 involucrados. Quiero destacar lo importante de nuestro personal que está desplegado efectuando servicios preventivos. Se pudo intervenir de manera inmediata y tenemos 13 detenidos al momento que actuaron en este delito, que fueron detenidos en flagrancia en momentos inmediatos posterior al hecho ocurrido del robo. Entendemos preliminarmente que el dinero estaba en la bóveda, al interior de esta sucursal, y fue sustraído por estos sujetos en una acción bastante rápida, con un grupo bastante organizado, como ya se ha indicado, llevándose esta gran cantidad en distintos vehículos. No se ha recuperado dinero como se indicó hasta el momento y no tenemos tampoco la información, ya que esa información debe ser proporcionada por la empresa respecto al total de dinero que fue robado desde la sucursal. Una captura que se dio incluso con un intercambio de disparos entre los delincuentes y los uniformados, dejando a 4 de ellos heridos y a otros 4 policías lesionados, pero permitiendo la incautación de armas de diverso calibre. Se han recuperado, en términos de armas, un fusil de guerra, 4, si mal no recuerdo, 4 pistolas y una granada de humo que estaba activada.
Y es que la escena hablaba por sí sola. Los antisociales escaparon del lugar dejando varios cientos de miles de pesos esparcidos por las calles, miguelitos y al menos 3 vehículos incendiados en plena fuga. Algo que no habría sido más que una distracción para las policías y que hablaría de un nivel de preparación pocas veces visto. Hay que entender que la dinámica de los hechos fue bastante compleja. Esto, por lo que tenemos visto hasta el minuto, es algo que está preparado con anterioridad. Hay vehículos que están quemados en distintas arterias de la ciudad. Entonces, para poder lograr la detención hubo que hacer un despliegue importante del personal que se encontraba efectuando patrullaje en el sector de Rancagua. Un hecho que ha llamado la atención de las autoridades por la violencia y la facilidad con la que el grupo actuó a plena luz del día y que ha derivado en una querella por parte del gobierno contra quienes resulten responsables. Es un hecho gravísimo por el hecho que ocurre en un sector urbano. Hay quema de vehículos que interrumpen las rutas, hay uso de armas de fuego, algunas de alto calibre, y por tanto, por supuesto, el Ministerio del Interior se va a querellar. Vamos a ver, seguramente esa querella se va a presentar a través de la delegación presidencial de la región. Se instruyó a Carabineros para liderar la investigación en la que se estima que podría haber más de 20 implicados en la planificación y realización de este delito. Quiero felicitarlos no solamente por el profesionalismo, por la oportuna reacción, por el trabajo coordinado, sino que también por esa convicción de servicio público. También nuestros equipos especializados, que hoy día se sumarán con los apoyos que enviamos de Santiago para seguir trabajando, ubicar a quienes faltan por detener y también para ver qué nivel de participación tiene cada uno de ellos. Desde el Ministerio Público señalaron que la formalización de los detenidos se llevará a cabo este sábado en el Juzgado de Garantía de Rancagua. Vamos a seguir con otras informaciones. Este viernes se realizó una nueva fiscalización prevista para este fin de semana. Según estiman las autoridades, son cerca de 500.000 las personas que han salido desde la región metropolitana en buses, por lo que se han intensificado las inspecciones a los servicios urbanos e interurbanos y también a vehículos en los alrededores de los terminales. Además, desde la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana anunciaron que todo este fin de semana la Seremi de Salud y el Senda van a realizar controles aleatorios en distintos puntos. Cerca de 500.000 de personas, 480, 490.000 pasajeros que se van a mover en el modo bus desde el día miércoles. Se están moviendo por nuestro país, capitales regionales, provinciales. Nosotros estamos haciendo una fiscalización muy focalizada en buses interurbanos, buses rurales, taxi, informalidad, lo que la gente conoce como transporte pirata. Hemos detectado, por ejemplo, uso fraudulento de los taxímetros. En el caso de algunos taxis, hemos detectado condiciones de documentación vencida, no licencia, licencias falsificadas, etcétera. Es decir, mayor parte. Esto permite verificar las condiciones de seguridad vial, asegurarse que las personas que están conduciendo cuenten con toda la documentación que corresponde, pero también tiene un impacto muy importante en materia de seguridad pública. Estos controles muchas veces nos permiten identificar personas con orden de detención pendiente, personas que usan licencia de conducir falsa, lo que constituye el delito de adulteración de documento público, en fin, muchas otras incivilidades y delitos. Vamos a estar haciendo controles todos los días, pero distintos controles aleatoriamente, combinando servicios públicos como la Seremi de Salud, hemos estado saliendo con servicios de impuestos internos, hemos salido con Senda, y acá, en este punto y en otros, vamos a estar también con fiscalización de transportes. Cambiamos de tema. Este es sin lugar a dudas, uno de los que se ha tomado justamente la agenda hace más de 16 días. Esto para que ustedes lo vayan analizando también de esa manera. La Superintendencia de Electricidad y Combustibles indicó que avanzará el proceso de caducidad de la concesión de Enel tras no cumplir con la reposición total del suministro eléctrico, mientras que aún hay clientes sin electricidad a 16 días del paso del sistema frontal que trajo vientos de más de 120 kilómetros por hora. Quien tiene todo el informe es Pablo Figueroa. Imágenes de comienzos de agosto. Es un pantalón. Y estas son del 16 de este mes. Y mira, aún nada. Nada. Estamos cansados. Es la comuna de Lampa, en donde cuentan que... ¡Queremos solución! ¿Están con o sin luz? Sin luz. ¿Hace cuánto? 16 días. Y esto es generado
delincuencia, robo, muchos asaltos. Más de 2 semanas sin suministro, pero no solo eso, sino que también sin respuesta de la compañía de luz. Llamamos a Enel en forma reiterada, una y otra vez, 10, 12 días, llamando, dando la solución de un día para otro, al otro día, del día para el otro, del otro para el otro, y así estamos, parados sin poder avanzar. Muy complicado, perdiendo todas las cosas de nuestro refrigerador. Tengo un nieto con autismo, ¿ya? Que lo desesperan la bulla, los generadores, pero ya desesperación. Descompensación, andamos idiota, mal genio, los molesta todo. ¿Quién los escucha? ¿Quién los toma en cuenta en este caso? Nadie. Nosotros hablamos, hicimos presión el otro día, vino la tele y pararon los postes, que usted los ve, pero no hay luz. No hay luz. No tenemos comunicación en teléfono. No hay señales. No hay señales. Entonces, ¿qué quieren más de nosotros? Pero si nos movemos un par de kilómetros al oriente, en la misma comuna, ya en la localidad de Batuco, los vecinos tuvieron que hacer esto el jueves. Para este viernes, ¿están todos los vecinos con luz o hay algunos sin luz? No, estábamos como al 50%, recién hoy día, después de la manifestación de ayer, logramos que Enel se hiciera presente y está trabajando en el sector, pero quedan por lo menos 50% de las viviendas aún sin electricidad. Un desastre. Y todavía no se repone el total, ni siquiera el 100% de la luz. Vamos en un 80% recién. Hay sectores como las parcelaciones que todavía no tienen ni luz ni agua. A más de 2 semanas de un frente que trajo vientos de hasta 120 kilómetros por hora, pero una cosa son las fuertes ráfagas, y otra vez que 16 días después aún hay lugares en donde recién la compañía ha enviado a sus clientes generadores para suplir momentáneamente la falta de servicio. Cumplimos el día 16, y todavía vecinos sin energía, y acá reviste una situación, como te comentaba fuera de cámara, mayor porque el suministro de agua para beber y para todos los efectos también está vinculado con la electricidad. Porque acá funcionan con pozo, con pozo y con bombas eléctricas. Por tanto, es doble la afección y en ese sentido la desesperación ya es mayor. Pero la responsabilidad de mantener las líneas despejadas y la continuidad de suministro y la calidad de servicio es de las empresas. El rol está establecido. Recordemos que este es un segmento que está regulado, es decir, todo lo que tiene que hacer la empresa está contenido en una norma. Por lo tanto, la obligación no es más ni menos que cumplir la ley para dar el servicio eléctrico a los clientes en esta zona de concesión. Una emergencia que hay que seguirla monitoreando a través de los municipios, que son los que nos reportan información, nos señalan de lugares, por supuesto, más acotados, de número de viviendas más pequeños, donde todavía no tienen suministro o alteraciones de los voltajes. Hay un plazo que se le había dado a la empresa de cumplir al 100%, por supuesto, ya es evidente que no se cumplió y tendrán ellos que explicar cuáles son las razones de por qué eso no fue posible cumplir. A raíz de esto, la Superintendencia de Electricidad y Combustible afirmó que Enel no cumplió con el plazo para la reposición del servicio eléctrico, por ende se avanza en un proceso de caducidad. El procedimiento de caducidad tiene distintas etapas. La primera era la del requerimiento, se formularon 3 requerimientos, el tercero efectivamente, con los antecedentes que tenemos hasta el momento, se infringió y eso significa que nos movemos a la siguiente etapa. La siguiente etapa está caracterizada por la elaboración de un informe técnico. Ese informe técnico se hace llegar al presidente de la República para que sea él quien tome la decisión final. Todavía quedan cerca de 40 personas sin suministro eléctrico correspondiente a los primeros 2 días. Estamos verificando que efectivamente se haya hecho materialmente entrega de generadores o de soluciones alternativas. Sin perjuicio de eso, el requerimiento tenía plazos y esos plazos se llegaron a término sin que se cumplieran las condiciones. A través de una declaración pública, Enel sostuvo que ha respondido a los requerimientos formulados por la Superintendencia de Electricidad y Combustible SEC, con la finalidad de restablecer el suministro eléctrico a sus clientes, por lo cual se ha sorprendido con la declaración por parte de la SEC. Lo claro es que por un lado el proceso en lo que sigue es la elaboración de un informe técnico que contemple la revisión de estándares sobre el sistema eléctrico y el cumplimiento de la normativa, y por otro, mientras hay clientes que ¡Queremos solución! siguen sin luz. ¡Queremos solución! ¡Queremos solución!
Bien, lo veíamos en la nota y lo hemos visto durante los últimos 16 días. Sí, le insistimos en la fecha. Lampa ha sido una de las comunas más afectadas por los prolongados cortes de luz. Algunos hogares cumplieron hoy, como les decíamos, 16 días sin suministro eléctrico. Queremos conversar sobre esta problemática con el alcalde de esta comuna, Jonathan Opaso, que nos acompaña acá en el estudio de CNN Prime. ¿Cómo está, alcalde? Bueno, muy preocupado todavía por mis vecinos y vecinas que siguen sin el suministro eléctrico después de 16 días. Es que no es para menos, pues son muchos días ya después del sistema frontal. Las consecuencias quizás, a ver, las podríamos haber previsto, porque fue lo mismo que ocurrió en el sur. Llegó 3 días después o 2 días después acá a la región metropolitana. Se esperaba en esas situaciones, pero no con la magnitud que ocurrió. Me imagino que también para usted es sorpresa no solamente lo que ocurrió ese día, sino que tener 16 días a los vecinos y vecinas sin energía eléctrica debe ser bastante. Sí. Ahora no es tan sorpresivo porque en mayo también hubo un sistema frontal que ocurrió un efecto parecido con el corte de suministro y que además la empresa debe además hacer una compensación a los usuarios y que prontamente se va a ver reflejado. Entonces hay una antelación y había un precedente que la empresa tenía la obligación también de prepararse porque es su responsabilidad entregar el suministro adecuadamente. Por tanto, hoy día es evidente que la empresa del suministro eléctrico no ha estado a la altura para responder ante esta emergencia y lo vemos con distintos hechos y que tiene un final lamentable con 16 días sin el suministro eléctrico, que significa una afectación compleja a los hogares de las familias, personas electrodependientes o que niños y niñas TEA que necesitan como la tranquilidad de sus hogares. Entonces, son diversos los fenómenos que han tenido que enfrentar las familias de mi comuna y de otras también, producto de una ineficiencia de una empresa que tiene la obligación porque ha postulado una concesión a hacerlo. Exactamente, y hace ya más de una década incluso. Ahora bien, ¿cómo lo han enfrentado? Se lo pregunto desde el punto de vista de que justamente en el sector norte de la capital es donde más impacto ha tenido estos largos y estos prolongados cortes de luz. Hablo de Quilicura, hablo de Lampa, hablo de Colina, etcétera. Todo ese sector de la región metropolitana es donde ha habido mayormente la afectación. Si sumamos a Pudahuel, si sumamos a Maipú también. Pero es esa zona. ¿Se han podido poner de acuerdo ustedes como alcaldes, como jefes comunales para poder abastecer? Porque esto me imagino que los sorprende en materia también de recursos. Los municipios no tienen los recursos para estar comprando y entregándoles en arriendo o prestados generadores eléctricos a los vecinos en este caso. Bueno, hemos tenido que hacer la pega que no ha hecho en él, ¿no? Y los municipios estamos desplegados en el territorio y, como usted bien dice, tenemos una coordinación entre alcaldes y alcaldesas, inclusive distintas reuniones que hemos participado todas y todos con CERNAC, con la SEC, para hacer una articulación en conjunto, ¿no? De los distintos municipios que hoy día es en él, pero también ha sido CGE en otras comunas de la región metropolitana. Y efectivamente nuestros presupuestos tienen ciertos límites. Las realidades de las distintas comunas no alcanza para poder atender a todas las realidades de la comuna y este sistema frontal, por supuesto, que nos ha desafiado. En el caso de Lampa teníamos una celebración importante que celebramos en septiembre, que hemos decidido cancelarla y destinar y redistribuir esos recursos para atender a los vecinos y a las vecinas. Tenemos cerca de 300 casas que tienen afectación en su techo, producto de un árbol caído o la voladura del mismo. Ayudas sociales, hay vecinos que han perdido toda su alimentación que compraron para el mes, ¿no? Claro. Y que eso tiene, por supuesto, un daño en sus recursos, en su patrimonio. Entonces, tenemos que salir en colaboración y todavía nos queda mucho trabajo. Cuando ya tengamos el 100% de la comuna con suministro eléctrico, en Lampa seguiremos trabajando para recuperar las casas de algunos vecinos que fueron dañadas. Hay muchos también locales comerciales que perdieron todo su abastecimiento también para los vecinos. Así es. Ahora, ¿cuántos son los clientes que usted sabe que hoy día no tienen energía eléctrica en la comuna? Bueno, se declaran cerca de 200 que han ido fluctuando durante el día, ¿no? Aumentan y disminuyen. Y tenemos cierta incertidumbre de la información que en él entrega. Precisamente porque la realidad que hemos tenido, al menos en estos 16 días, así lo manifiesta. Lo primero es que cuando el día jueves tuvimos el corte de la energía por el sistema frontal de 120 km/h, en él declaraba que teníamos el 75% de la población sin el suministro eléctrico, cuando sabíamos y teníamos certeza que era la totalidad
totalidad de la comuna, el 100%. No había ninguna casa que tuviera electricidad, precisamente porque el sistema frontal pegó muy fuerte en la zona norte, como usted bien ha dicho. Y después hemos tenido dificultades con la distribución de las cuadrillas eléctricas en la comuna. Hemos podido acceder a una plataforma que la misma SEC tiene, donde hay conocimiento de dónde están las cuadrillas que en él declara que están operativas en el territorio. Y como tenemos equipos desplegados en todas partes, enviamos a que revisaran si efectivamente esas cuadrillas estaban presentes en el territorio, y lo que nos dábamos cuenta es que no estaban presentes. Entonces hay una sucesión de eventos de irresponsabilidad, de plazos no cumplidos, donde tenemos ultimátum del gobierno, donde no han cumplido con la reposición del suministro, información erróneas en las plataformas. Entonces claramente desconfiamos de la información que en él entrega. Y hoy día, por supuesto, que declaran cerca de 200 clientes, pero en el territorio nosotros tenemos certeza de que son muchos más. No tenemos hoy día la fuerza de ir a contabilizarlo, porque estamos centrados en recuperar los domicilios de los vecinos, de poder atenderles en sus necesidades, y por tanto gastar un esfuerzo en recuperar y saber cuántos efectivamente son y hacer el contrapunto hoy día no tiene sentido para nosotros, pero nos damos cuenta que la información no es precisa. Uno, cuando escucha a los vecinos, por ejemplo, estuvimos con nuestros compañeros durante los últimos días también en la comuna de Lampa, también en otras zonas con bastante afectación, nos decían que de vez en cuando volvía la luz, pero volvía con altos y bajos de energía. ¿Eso también sigue pasando? Hoy día sigue pasando en nuestra comuna, y es por eso que en los números es que eso es muy dañino también, pues, porque puede provocar algún tipo de accidente, cortocircuitos, por ejemplo. Y muy irresponsable, además, porque por una parte tenemos esta energía que llega fluctuante, donde no se pueden encender todos los electrodomésticos, una ampolleta con baja intensidad, pero también cuando no hay una revisión completa del tendido eléctrico y se recupera, de forma forzosa, por supuesto, para intentar llegar a la cantidad de clientes que el ultimátum determinaba, ha hecho que cables que todavía no estaban resueltos estén hoy día electrificados, o que estuvieron electrificados en la comuna, y que significaba un daño para cualquier persona que hubiese estado en contacto con ese cable. Entonces, finalmente aquí hay una irresponsabilidad absoluta de la empresa, que no ha cumplido con los plazos que le establecen, no ha cumplido con la distribución, ni siquiera con claridad de cuándo va a reponerse el suministro eléctrico, que además es una normativa, ¿no? O sea, la empresa en él debe entregar claridad de cuándo se va a recuperar el suministro, y además estar presente ante el suministro en un plazo de 2 a 4 horas, dependiendo del lugar físico. Entonces hay un incumplimiento absoluto, y por supuesto que sorprende, y a esta altura ya ni siquiera sorprende que en él diga en su declaración que ellos están en completo cumplimiento, cuando eso en realidad los alcaldes y la alcaldesa y las distintas entidades nos damos cuenta que no hay argumentos que acrediten lo que ellos dicen. ¿Cómo cree usted que ha sido la acción que ha tenido las autoridades centrales, me refiero al gobierno, particularmente con las decisiones que se han tomado? ¿Es el camino correcto el que han tomado las autoridades del Poder Ejecutivo para enfrentar esta situación o no? A mí me parece que todavía queda bastante que seguir reflexionando. El primer ejercicio era restituir el suministro eléctrico, y esperamos muy cerca, probablemente la jornada de mañana o del domingo. Uno intuye que es posible que la totalidad de la región tenga de nuevo el suministro eléctrico, pero lo que viene ahora es precisamente ese análisis más profundo de cuáles son las responsabilidades y qué fue lo que realmente ha ocurrido. Aquí hay, por supuesto, una reflexión ante la entidad fiscalizadora, ¿no? ¿Cuáles son las competencias reales? ¿Realmente se han hecho los planes de manejo, de poda o de mantenimiento del suministro eléctrico? Y además hay registro de eso en el territorio, no es que se pueda como ocultar. Hay que hacer un análisis técnico, como lo ha mencionado el gobierno y el ministro, respecto de un detalle claro de cómo está el suministro eléctrico en la región completa, y seguramente eso nos va a entregar más antecedentes. A mí me parece que el término de la concesión es un castigo ejemplificador para que esto no vuelva a ocurrir. Además de una multa que debe ser entregada a los vecinos de forma efectiva y directa. Los vecinos no quieren un descuento en la boleta siguiente, los vecinos quieren que de modo efectivo se pueda recibir un pago por una compensación de los daños que ha significado para ellos. Entonces, me parece que todavía queda mucho trabajo que seguir haciendo, y esperamos que sea en el corto plazo, pero yo creo que hay una reflexión aquí de la entidad fiscalizadora, pero también de hacer una marca significativa de que esto no vuelva a ocurrir, y por los distintos caminos que puedan aparecer, ¿no?
¿no? O multa, o demanda colectiva, o el término de la concesión, que para mí también hay argumentos claros y evidentes de que pueden sustentar un término de una concesión. Es que, ¿sabe por qué le hago la pregunta? Porque, y me quiero basar en las palabras de usted al comienzo, porque aquí hay un precedente, pues, lo que ocurrió en mayo. En regiones, por ejemplo, yo que viví en regiones, me pasaba constantemente, o nos pasaba constantemente a los vecinos, sobre todo en la zona del Maule, por ejemplo, que cada vez que llovía se cortaba la luz. Entonces, es prácticamente un cotidiano cuando llueve que se produzcan estas situaciones. Por ende, quizás falta intensificar en ese aspecto, ¿no? Yo coincido con usted. Hoy día lo que vemos es que el aparato público queda por muy debajo de lo que tiene capacidad para poder fiscalizar a la empresa en él. La misma superintendenta en una sesión en la comisión del Senado explicaba que tenían en la región metropolitana solamente 9 fiscalizadores para poder atender a toda la región metropolitana y poder revisar cómo funciona una empresa que tiene una importante utilidad con el servicio que presta y además desplegada en una cantidad importante de kilómetros en la región metropolitana. Solamente Lampa son 452. Solamente esos 9 fiscalizadores van a quedar insuficientes para poder fiscalizar el territorio comunal. Entonces, evidentemente que aquí el aparato público queda muy por debajo de lo que realmente las competencias que tiene puede efectuar. Entonces, también creo que es una oportunidad para repensar cómo funciona esta superintendencia de electricidad y combustible respecto de cómo se fiscalizan las distintas empresas que tienen las distintas concesiones. Y entregar más recursos, por cierto, para que tengas más fiscalizadores en ese sentido. Ahora bien, aparejado al tema de las responsabilidades, y se lo pregunto también desde el punto de vista de que ya había una situación, no solamente lo que sucedió en mayo, podemos hablar de lo que sucedió cuando nevó hace un par de años también, en 2017, que también generó bastantes problemas, varios días sin energía eléctrica. Me refiero puntualmente a que este tipo de sistemas frontales se venían ya anticipando, dejaron efectos en el sur, se lo decía también al comienzo, pero esto se avisó con una semana, incluso con 10 días de anticipación. Los meteorólogos en la televisión, acá en CNN Chile también lo dijimos, 10 días antes que un sistema frontal con estas características iba a llegar, con vientos sobre los 100 kilómetros por hora o sobre los 80 kilómetros por hora. Era posible que estas situaciones pasaran. ¿Se pudieron haber hecho mejor las cosas o no para enfrentar esta situación? Yo tengo certeza de que sí, y además tengo certeza de que no existe argumento para intentar entender por qué en él no estuvo preparado para enfrentar la emergencia. ¿Y las autoridades podrían haber hecho algo también respecto al tema, no? Bueno, es parte de la reflexión. A mí me parece que sí, ¿no? En poner las alertas cuando corresponda. Porque, como usted bien dice, hay un precedente. No es que esto no hubiese ocurrido, es como si no pensáramos que en el invierno va a llover, ¿no? Y los efectos que eso tiene en los distintos territorios. Aquí hay un problema también estructural, ¿no? De cómo las distintas comunas, con sus dificultades y desigualdades, pueden prepararse adecuadamente para poder enfrentar una emergencia. Pero en lo que respecta a la compañía eléctrica, hay muchas acciones que pudiesen haberse preveído, ¿no? Una de ellas es la tala de árboles, que además es una competencia que corresponde a la empresa eléctrica y la distribución de las cuadrillas en el territorio. Eso es muy importante poder aclarar, porque siempre existe la duda. Un vecino cualquiera tiene un problema, por ejemplo, un árbol que está en la acera, por ejemplo, que tapa el alumbrado público, la luminaria que está puesta ahí en las calles. Llama a la municipalidad, vienen los equipos, hacen las podas, cortan el árbol y se acabó. Eso es de la municipalidad. Pero entonces, ¿y en estos casos? ¿De quién es la responsabilidad del árbol entonces? Al menos diferenciaría 3 árboles, ¿no? El que está en el tendido eléctrico, que a simple vista usted puede recorrer la región. Hoy día en la mañana me ha tocado también recorrer distintos lugares y uno a simple vista se da cuenta de que existen árboles que interfieren en el tendido eléctrico. Todos aquellos tienen que ser atendidos por Enel y tener una planificación de poda que hoy día lo vemos a simple vista, haga el ejercicio en su casa, salga a recorrer un par de cuadras y se va a dar cuenta que existe una ausencia y abandono de la empresa Enel para mantener su propio tendido eléctrico. Y ahí tenemos un tipo de árbol que lo debe atender la empresa Enel. Existe otro que está en el bien nacional de uso público, que le corresponde a los municipios. Y tenemos, al menos en el caso de Lampa, cuadrillas que se despliegan durante todo el año
todas las semanas para poder atender y hacer un trabajo preventivo y de mantención del arbolado, que también es necesario para cuidar el planeta. Necesitamos tener árboles, pero hay que saber qué tipo de árbol y además cuidarlo adecuadamente. Y existe un tercero que está en la casa de un vecino, de una vecina, que está en un plano privado y que la municipalidad no puede, privada, y que cada dueño de su árbol tiene que responsabilizarse de también mantenerlo adecuadamente. Entonces, existen diversos. Hoy día el que preocupa, el que está en el tendido eléctrico. Ocurrió en la comuna de Lampa que tengo una caída de postes de 60 continuos, sin ninguna intervención de ningún árbol, solamente por fatiga de el material del poste, ¿no? Entonces, evidentemente que no es solamente el árbol, aquí hay una gravedad de la no mantención en lo que implica el tendido eléctrico, en lo que implica el poste, en lo que implica el lugar donde si tiene las condiciones de sedimento adecuadas para poder mantener la cantidad de cables que también almacenan los postes de electricidad. Entonces, yo siento que se evidencia la falta y ausencia de una mantención adecuada de la empresa. Ahora bien, se inicia este proceso de caducidad de la concesión. Ya prácticamente la superintendencia, la SEC, ha anunciado que esto va a permanecer, va a continuar. Si llega una nueva empresa, debería llegar con el, se lo pregunto a usted como jefe comunal, porque lo enfrenta día a día con los vecinos, ¿debería llegar con un proyecto de soterramiento de los cables? Se lo pregunto porque eso es bastante caro. Todos piensan que eso es una solución que probablemente lo sea, ¿no? Y que tiene costos y que hay países europeos que también lo utilizan de ese modo, aunque no en la totalidad del territorio, ¿no? Considerando también que Lampa tiene sectores rurales y que son bien complejos de poder hacer ese trabajo de soterramiento de cables. A mí me parece que hay lugares en que aplica el soterramiento de la electricidad o de cualquier cable, porque además existe una contaminación visual en los entornos, ¿no? Y que ayuda, porque necesitamos convivir con todos los elementos, ¿no? Las personas que necesitan accesibilidad universal a veces se topan en una vereda que no tiene el ancho suficiente, ¿no? Y por normativa necesitamos en el fondo sacar ese poste y podemos soterrar para que tengamos más espacio para el peatón, o convivir con un árbol, o convivir con la luminaria. Entonces me parece que hay zonas, y eso depende de un diseño adecuado urbano, y que podemos pensar también como región, ¿no? Cómo queremos que nuestra región, nuestras ciudades estén diseñadas para el tránsito, ¿no? de las personas. Y me parece razonable aquello, pero es una exigencia además que se puede plantear en la próxima concesión. Ahí hay una discusión que va a ser sin duda política también, ¿no? De cómo vamos a exigir a la siguiente concesión que preste adecuadamente el servicio. Existe una inversión sin duda que es enorme, ¿no? De soterrar en algunos lugares, pero me parece necesario, producto del beneficio que puede generar también para las personas que vivimos en las distintas ciudades. Mientras más bella, mientras mejor pensada esté la ciudad, por supuesto que todos vamos a estar más felices de los lugares donde vivimos, y eso es parte además de los desafíos que le podemos exigir a una empresa que genera utilidades con la distribución de un suministro que es tan importante, ¿no? Si ellos tienen la capacidad de poder generar utilidades, entonces bueno, también seamos exigentes para que eso repercuta en los vecinos de las distintas comunas. Por último, alcalde, preguntarle respecto de la ley Chao Cables. Está lista, pero falta el reglamento. 5 años han pasado. ¿No es una deuda importante la que se está generando desde la clase política hacia los ciudadanos? Porque finalmente el peso de los cables, en desuso sobre todo, es lo que trajo también consigo estas caídas masivas de postes de la luz también. Sí. Nuevamente, donde no se le exige a la empresa, ¿no? que presta el servicio, no se le exige que se haga responsable de lo que hace, ¿no? Para distribuir su apostación o su alumbrado, su cable, ¿no? Y efectivamente aquí hay un nuevo mea culpa que tiene que ver con lo que también ha aparecido y que tiene que ver con el reglamento que es ausente, y que hoy día solamente los municipios pudiésemos por voluntad de la empresa hacer un trabajo de retiro de cables, y por eso es que es importante establecer este reglamento que entregue facultades claras a las municipalidades y que más comprometa responsablemente a la empresa, no por voluntad sino por obligación. Y creo que ese es el camino que todavía queda y que queda en evidencia hoy, y que sería un importante aporte para las distintas municipalidades, para las distintas comunas, el que podamos tener un reglamento claro que obligue a las empresas que entregaron este servicio a también retirar sus cables en desuso. Jonathan Opazo, alcalde de Lampa, muchísimas gracias por haber venido acá al estudio de CNN Chile. Gracias por la invitación.
Muchísimas gracias. Y vamos a seguir con otras informaciones. Parlamentarios de oficialismo y oposición solicitaron la reincorporación de Isabel Amor a la dirección del Cernamec en la región de Los Ríos, aun cuando la Contraloría ya tomó razón de su salida. Funcionarios del Servicio Regional respaldaron la decisión del gobierno, pero pidieron no descuidar los problemas que afectan al equipo que ayuda a familiares de víctimas de femicidio. La nota es de Estefanía Bustamante. Estoy cada vez más convencido de que su verdad es la verdad. Se levantó una voz y con ella varias se sumaron a la petición del senador Iván Flores, que acompañado de la ahora exdirectora de Cernamec, Isabel Amor, pidió su reincorporación tras el polémico despido del Servicio Regional en Los Ríos. Me sumo a la petición de muchos otros políticos de que Isabel Amor sea nuevamente nombrada. Espero que ella pueda ser reincorporada, porque llegó a ese cargo no por ser amiga de nadie. Es incomprensible que un gobierno feminista mantenga una decisión tan injusta. Han surgido críticas desde el propio oficialismo como del senador Ricardo Lagos Weber. En sus redes sociales acusó que las explicaciones sobre su salida han sido débiles y no tienen ningún argumento técnico consistente. Isabel Amor, por su parte, incluso acusó de matonaje a la ministra de la Mujer. Es tremendamente injusto y espero que el gobierno recapacite ante una decisión que en definitiva afecta a las mujeres de la región de Los Ríos, que va a permanecer sin una directora. Se cae todo el fundamento valórico de este gobierno, su defensa a las mujeres, a los derechos humanos y la ley Karim como instrumento de no discriminación. La protección del proyecto político de nuestro gobierno hace necesaria la defensa constante de los derechos humanos. Aquí debe existir una coherencia argumental entre todos los funcionarios y funcionarias de confianza del gobierno, oponiéndose a cualquier relativización de los crímenes de la dictadura. La relativización, según Cernamec, surgió en el borrador de una entrevista que concedió a la revista Sábado, a la cual tuvo acceso CNN Chile. Consultada sobre la relación con su padre, condenado por encubrir violaciones a los derechos humanos en el caso de Luis Corbalán Castillo, respondió: La condena se condice con algo que él ha dicho durante 20 años, que estuvo en el Estado poco tiempo, que vio militares y que no tuvo contacto con civiles. Luego hay dos motivos súper poco racionales. El primero es que se trata de mi papá. A estas alturas, ¿por qué le mentiría a su hija? La segunda es una necesidad profunda de que su respuesta sea sincera. Ella me señala que él fue un buen padre, por ejemplo. Yo, ¿cómo no entender esa apreciación que viene desde una hija? Pero yo insisto, es una sentencia firme y ejecutoriada. Aquí existe una verdad judicial que como autoridad no se puede relativizar. A eso se refiere esto, ¿no? Aún con la presión parlamentaria, la exdirectora regional no podría ser reintegrada. Esto porque, según la normativa, una vez que Contraloría toma razón del acto administrativo que declara la vacancia, no es posible su restitución al cargo. Tenemos a disposición la toma de razón de la Contraloría que respalda la decisión del gobierno, y también es importante que llegue la invitación, ya se cursó de hecho, la invitación a la ministra Orellana a dar cuenta sobre las diversas variables. A mí me parece que esta es una atribución exclusiva del Ejecutivo y me parece muy bien que podamos ese día escuchar las razones y así poder despejar cualquier tipo de arbitrariedad, que es lo que han mencionado también algunas personas. 4 diputadas UDI fueron más allá y solicitaron a la Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA que evalúe la continuidad de la ministra de la Mujer como vicepresidenta de dicha instancia tras la polémica. Es tan lamentable que hoy día Isabel Amor, habiendo sido escogida, sea la ministra de la Mujer quien la remueva, atribuyendo falta de confianza cuando ni siquiera ha tenido la oportunidad de desempeñar su cargo. Si el gobierno no es capaz de justificar con argumentos contundentes esa pérdida de confianza, lo único que les queda por hacer es permitir su reincorporación. Ojalá, ¿no es cierto?, las mujeres que sobreviven a los femicidios, familias que sobreviven a los femicidios, tuvieran este espacio, ¿no?, de atención política y mediática. La presidenta de la Asociación de Funcionarios de Cernamec relata que varios trabajadores y trabajadoras se sienten ajenos a esta controversia y están enfocados en los problemas de fondo que afectan al servicio. Porque somos un servicio que trabaja con una dotación tremendamente mermada, con un presupuesto que es muy precario para el desafío y la envergadura de un problema tan enorme como es la violencia contra las mujeres. Un problema que, dicen los funcionarios, se ha perdido en la discusión política. En poco más de una semana, la Comisión de la Mujer recibirá a la ministra de dicha cartera para que explique la polémica desvinculación de Isabel Amor del servicio.
Vamos a seguir con otras noticias. A presidio perpetuo calificado fueron condenados 4 de los integrantes de la banda que en el año 2022 asesinaron a un guardia en medio del robo a un camión de valores en el Mall Florida Center. Todo esto mientras aún se encuentra prófugo de la justicia el 5º integrante del grupo de delincuentes. Joaquín Castro nos entrega todos los detalles. Por lo menos estamos conformes, ninguna pena va a poder devolverme la vida a mi hermano. Pero lo que me deja satisfecho es que no van a poder salir en mucho tiempo a desgraciarle la vida a nadie más, estos delincuentes, y eso es lo que me deja tranquilo. Es la reflexión que hace Pablo, hermano del guardia de seguridad de Brinks, Osvaldo Aceituno, quien fue asesinado por un grupo de delincuentes en abril de 2022 cuando robaron un camión de la empresa de valores en el Mall Florida Center. Y es que el 7º juzgado oral en lo penal de Santiago condenó a presidio perpetuo calificado a Luis Navarrete, Jonathan Antonio, Juan Quesada y Esteban Farías por los delitos de robo calificado, homicidio y 2 homicidios frustrados. Una condena pocas veces vista en el sistema penal chileno. La Fiscalía está satisfecha porque el tribunal estableció la pena que había solicitado el Ministerio Público. Para los 4 acusados se estableció penas de presidio perpetuo calificado, y esto es relevante porque es coincidente, de hecho, con la gravedad y la naturaleza del hecho. Se trata de acusados condenados a esta altura que en total desprecio de la vida humana y muy preparados cometieron este delito que terminó con la muerte, con el fallecimiento de un guardia de seguridad de Brinks. Actualmente, los 4 condenados por este crimen están recluidos en el penal de Colina 2. Y uno de los factores que influyó en esta sentencia fue la poca colaboración de los imputados con la investigación y su historial delictual, uno que contaba con toda clase de ilícitos. Los imputados mantuvieron durante el desarrollo del juicio, guardaron silencio, durante la investigación no aportaron antecedentes que pudiesen descartar sus participaciones o ser considerados como un elemento para valorar su colaboración. Ninguno de estos hechos se produjo, los imputados mantuvieron silencio hasta el final. Yo represento a las víctimas, ha sido un largo proceso desde el año 2022 en apoyo a las víctimas, una condena tremendamente importante, no es usual en este tipo de delitos que primero se realice una investigación tan acabada como se llevó a cabo desde un principio para poder llegar a las responsables. Entendemos que ninguna condena va a devolver la vida de un ser querido, digamos, pero estamos muy conformes con el hecho de que al menos esta condena trae algo de esperanza con respecto a la justicia. Claro que desde la defensa de uno de los imputados señalan que la sentencia para Esteban Farías debería anularse, ya que no existen pruebas que lo vinculen directamente a los hechos, y anunció que presentará un recurso de nulidad ante la Corte de Apelaciones. Nosotros nos encontramos muy afectados por el fallo del tribunal, encontramos que fue injusto, que fue ilegal. El criterio del tribunal para haber condenado a mi representado se basó prácticamente en los dichos de la declaración de una persona que fue coaccionado primero en su declaración en Carabineros y luego en la Fiscalía. La Fiscalía lo citó una semana antes de que empezara el juicio para que diera una declaración y para preparar la declaración del luego posterior acá en el juicio. Entonces, ese acto de la Fiscalía es claramente arbitrario y ilegal. Sentencia que entrega algo de paz a la familia Aceituno, tras 2 años de investigación. De la empresa no supimos nunca más de ellos, pero del Estado sí, está la Corporación de Apoyo a Víctimas de Delitos, y ellos siempre han estado presentes con nosotros en todo, ayuda psicológica y en la querella, obviamente. En tanto, el último de los integrantes de la banda continúa prófugo de la justicia y cuenta con una orden de detención tanto nacional como internacional. La Fiscalía espera tener nuevos antecedentes de su paradero en los próximos meses, para que cumpla también con el presidio perpetuo calificado. Volvamos a los temas políticos, porque parlamentarios oficialistas tildaron de inconsecuente a la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, quien se trasladó hasta el sur de nuestro país para reunirse con candidatos de Chile Vamos. La crítica, aseguran desde el oficialismo, se sostiene tras las declaraciones emitidas por la jefa comunal reprochando la participación de la expresidenta de la República, Michelle Bachelet, en actividades públicas del oficialismo. Quien tiene todos los detalles es el informe que preparó Colomba Ejols. Hola, ¿cómo están?
Estoy en Castro. Miren la preciosura, miren los palafitos. Hoy día es feriado, pero igual me levanté a las 5 de la mañana. Tomamos el avión tempranito y vamos a estar recorriendo 3 días la región de los lagos. Fue el registro que la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, publicó en sus redes sociales este jueves 15 de agosto, el que desató las críticas en el oficialismo. Y es que a un día de haber calificado los encuentros de candidatos oficialistas con la expresidenta Michelle Bachelet como un festival de inauguraciones, los reproches por sus apariciones en el sur del país no tardaron en llegar. Son bien increíbles las inconsistencias o datos de la candidata de la derecha Matei. Muy suelta de cuerpo criticaba a Michelle Bachelet, la expresidenta, porque estaba acompañando al alcalde Bodanovich de la comuna de Maipú. Pero hoy, Evelyn Matei está a más de 1000 kilómetros de la comuna de la cual se tiene que preocupar, que es Providencia, y estaba en la isla de Chiloé, y no se hizo ninguna autocrítica. Critica a la presidenta Bachelet por participar de actividades con municipios, siendo que la presidenta Bachelet no tiene ningún cargo como autoridad en una municipalidad, en el Parlamento o como autoridad en ejercicio en Chile, y ella, siendo alcaldesa de Providencia, abandona su comuna para ir a un acto electoral al sur de Chile. Acto similar, dicen desde el oficialismo, por el cual habría criticado a la exmandataria Michelle Bachelet esta semana tras encabezar una inauguración de un centro de salud en la comuna de Maipú junto al alcalde Tomás Bodanovich, quien busca ser reelecto en las próximas elecciones. Crítica que también involucraba 2 eventos encabezados por la jefa comunal de Santiago, Iracy Hasler, por los cuales la oposición acusó intervencionismo electoral y llevó el caso hasta la Contraloría. El que la izquierda chilena pretenda comparar el que una alcaldesa, pidiéndose un día sin goce de sueldo o en un día festivo para realizar actividades propias de su actividad política, pretender comparar eso con el festival de inauguraciones, con los recursos de todos los chilenos que ha llevado adelante el gobierno para impulsar su deficitaria situación de aprobación, es simplemente desconocimiento, mezquindad y falta de comprensión real de los alcances que tiene la ley. Evelyn Matei va claramente punteando las encuestas y la izquierda tiene que inventar algo para desacreditarla. Pero Evelyn Matei va a seguir adelante, va a seguir trabajando, obviamente que siempre en el marco de la ley, le guste a la izquierda o no. Y algunos parlamentarios de la centroizquierda instaron a Matei incluso a dejar su cargo por tratarse de actividades que se escapan de sus responsabilidades legales y administrativas como jefa comunal y se posicionan, según ellos, en un marco de carácter electoral apoyando a los candidatos de Chile Vamos. Evelyn Matei debería ser leal a la gente de la comuna donde es alcaldesa y renunciar. A ella se le paga un sueldo por ser alcaldesa, no por ser candidata presidencial. En esa línea esperan que la Contraloría esté atenta para que no se vulneren los principios de probidad por parte de una autoridad que sigue ejerciendo su cargo como alcaldesa por los próximos meses. En tanto, desde la oposición no dudan en defender las actividades de su figura política mejor posicionada. La alcaldesa Evelyn Matei va a seguir recorriendo Chile en los tiempos libres, sin abandonar en absoluto el compromiso y tarea que mantiene con todos los vecinos de Providencia, y sin usar recursos públicos o hacer un festival de inauguraciones como lo hacen quienes hoy gobiernan. Cabe mencionar que las actividades que encabezó tanto Evelyn Matei como Michelle Bachelet se dan fuera del periodo de campañas, el cual, según el calendario electoral, comienza el próximo 28 de agosto. Ante el inminente cierre de la siderúrgica Huachipato, el gobierno comenzó a trabajar en un plan para reubicar a la mayor cantidad de trabajadores posibles. En medio de estas conversaciones han surgido 2 sectores que podrían recibir parte de estos trabajadores que van a necesitar estos puestos de trabajo también. ¿Cuáles son estos? La minería y la pesca. De hecho, ya hay ofertas concretas en alguna de estas industrias. ¿Quién tiene los detalles? Es la nota que preparó Pilar Gutiérrez. Retomar la captura de la jibia y la explotación de tierras raras son las primeras opciones que se comienzan a dar para absorber parte de los miles de trabajadores que se verán afectados por el cierre de la siderúrgica Huachipato. Aunque el gobierno aún no da detalles de su plan para reducir el impacto social a la región del Biobío, ya reconocen que esto puede ser una opción. Por supuesto, la minería es una opción dentro de Chile. Esa región tiene también
valor geológico importante. Siempre la minería es una posibilidad, allí hay presencia de tierras raras, pero naturalmente todos los proyectos requieren ser evaluados a través de la institucionalidad chilena. Este proyecto está en evaluación ambiental. La opción de los yacimientos de tierras raras surge porque el Grupo CAP tiene proyectos en evaluación ambiental en el Biobío y de tener luz verde, allí se podría reubicar a un porcentaje de los trabajadores de Huachipato. La idea es acompañarlos en el proceso de salida y ayudarlos a lo que es la reinserción, recapacitación y recertificación en otras labores. Además, el Grupo CAP tiene otras empresas en Chile con faenas productivas y esperamos poder relocalizar algunos de estos trabajadores en estas empresas. Obviamente son cupos limitados, pero haremos el máximo esfuerzo. CAP tiene otras inversiones como grupo en la zona, por ejemplo el proyecto Aclara Tierras Raras, que es algo que se está empezando a desarrollar, todavía está en etapa piloto, pero ya va a ir rindiendo frutos, el desarrollo del acero verde y otras iniciativas que tenemos que ir estudiando. Mientras tanto, desde el mismo sector privado de la región ya están surgiendo propuestas. Los pesqueros industriales del Biobío ven en la crisis de Huachipato una oportunidad. Piden que se retome la captura de la jibia, que desde 2019 solo está permitida a la pesca artesanal. Hemos propuesto soluciones e iniciativas que van en la línea de lo que planteó el ministro Grau, de poner el foco en la región y generar la reactivación de las inversiones. Y es así como creemos que tenemos hoy día una oportunidad al volver a la jibia y permitirle a la pesca industrial y a la actividad artesanal retomar sus actividades en torno a este recurso, a la jibia, que sin duda generaría un incremento y creación de cerca de 1.700 empleos. De la misma forma, como dijimos años atrás, que esta ley de la jibia no tenía sustento técnico, iba a ser una mala política pública, hoy día es perfectamente posible revertir, es algo concreto que está al alcance de todos poder hacerlo y de esa forma evidentemente contribuir a la reactivación de nuestra región. No existe ningún efecto sobre el mundo artesanal, las cuotas están divididas. El mundo artesanal ha seguido pescando jibia, pero llega a niveles de alrededor de 100.000 toneladas. Hay otras 40.000 toneladas que la industria puede pescar, procesar y generar riqueza y generar trabajo para la gente que quedará desempleada debido al cierre de Huachipato. Y aunque en el Ejecutivo dicen estar abiertos a todas las alternativas, aseguran estar enfocados en un plan más integral para reducir el impacto en el desempleo de la región. Yo creo que es importante que a propósito de este asunto nos centremos en los ámbitos que tienen un impacto directo en el empleo industrial y por supuesto nosotros vamos a ir evaluando cada una de las medidas. Comentar desde ya son cosas de corto plazo. Lo primero es que nosotros vamos a apoyar por supuesto a los trabajadores para que consigan un buen acuerdo de salida. Y lo segundo que ya estamos realizando es que estamos empezando a contactar a las empresas potencialmente afectadas por este cierre, que estaban conectadas con Huachipato, de forma tal de que sepan que el Estado va a estar con ellas. Plan que debería ser presentado en poco tiempo más, ya que el proceso de cierre de la siderúrgica Huachipato se completaría a finales de octubre. Bien, cambiemos de tema. El Ministerio de Salud apuntó a fallas administrativas para responder sobre los errores en las listas de espera detectadas en los hospitales de Antofagasta y Talca. En este último centro de salud, por ejemplo, se informaron 58 prestaciones a 56 personas que estaban fallecidas. Desde la oposición pidieron la creación de una comisión investigadora. Los detalles en el informe que preparó Macarena Román. Nuevamente tuvo que salir a responder preguntas. El subsecretario de Redes Asistenciales aclaró por qué hay información errónea en las listas de espera de al menos 2 centros de salud, el Hospital Regional de Antofagasta y el de Talca. Ya tenemos un sumario nacional desde el Ministerio, es decir, hemos tomado acciones tanto desde el punto de vista de prevenir y mejorar el sistema, como también de buscar eventualmente los responsables, porque también creemos que si hay responsabilidad administrativa, esas tienen que conocerse. Hecho que provocó el anuncio de una comisión investigadora por parte de diputados opositores y que se suma a irregularidades ya conocidas en el Hospital Sotero del Río. Es por eso que hemos levantado una comisión investigadora y también vamos a exigirle a la ministra que nos diga cuáles son las responsabilidades administrativas de las distintas personas. Apoyo que hagamos una comisión investigadora en la Cámara sobre estos hechos en el Hospital de Talca y en el Hospital de Antofagasta. Creo que el Ministerio debe auditar todos los hospitales donde hay listas de espera para poder arreglar las distorsiones que se pueden haber producido.
En concreto, la Contraloría descubrió, entre otras cosas, que en el hospital de Talca hubo 56 fallecidos que aparecían con 58 prestaciones realizadas después de su deceso. En Antofagasta, en tanto, 2 personas fueron sacadas de la lista de espera porque figuraban como fallecidas, aunque continuaban con vida. La base de datos de lista de espera es un sistema informático muy antiguo que tiene problemas y que nosotros estamos tratando de superarlos a través de la interoperabilidad de los sistemas de información. Eso es una ley que se aprobó recientemente y que va a permitir que no haya que digitar nuevamente a una persona que está en lista de espera en una plataforma que ya tiene muchos años. Claro, porque según el MinSal, parte del problema tendría relación con el traspaso de datos entre los centros y servicios de salud, conflictos que se buscan solucionar con transparencia de los datos. Entrando a la página web del MinSal puede acceder al portal Tiempo de Espera e informarse con clave única sobre su situación. Los consultorios algunos tienen distintos sistemas y los sistemas de los consultorios no conversan con los sistemas de los hospitales. Por otro lado, estos sistemas que tienen sus dificultades no conversan con el registro civil, por lo tanto, cuando una persona fallece tampoco se sabe. Aunque expertos en salud coinciden en que este es un problema administrativo, pero lo más grave tiene relación con los tiempos de espera. La mediana de retraso en nueva especialidad alcanzó en junio 255 días, siendo la cifra más alta desde abril 2023. Entonces, más que insistir en bajar la lista de espera, que no es fácil, porque todos los días se van a ir agregando pacientes, hay que insistir en bajar los días de espera. Y en eso se lograron ciertos avances el año pasado. Pero desgraciadamente en este momento se ha vuelto a aumentar el número de días que la gente tiene que esperar. Problema de lista de espera y de los datos que ha provocado por algunos parlamentarios la petición de salida de las autoridades de salud. La verdad que hay que tomar carta en el asunto, las comisiones investigativas bienvenidas, pero también renuncia que tiene que ser a la cabeza del ministerio. No es la primera vez que se pide la salida del subsecretario de redes asistenciales, el mismo que ha respondido fuerte y claro, permanecerá en el cargo hasta que el presidente Boric determine lo contrario. Bien, sigamos con otras noticias. El Sindicato de Trabajadores de la Minera Escondida anunció el fin de la huelga que había iniciado el martes. La organización confirmó el acuerdo de contrato colectivo alcanzado con la dirección de la empresa, con negociaciones mediadas por la Dirección del Trabajo. El compromiso incluye, entre otras cosas, un bono de más de 30 millones de pesos para cada uno de los trabajadores, un reajuste salarial del 3% y la firma de un convenio de salud con cobertura total para los afiliados del sindicato. Mire, ponga atención. Antes de los retiros de fondos, el promedio de las tasas de interés hipotecarias era cercano al 2% en Chile. Luego de los tres retiros, en especial tras la tercera aprobación, empezó un fuerte aumento para quedar anclado en el 5% promedio actual. En la siguiente nota explicaremos por qué los retiros provocaron que sean más caros los préstamos para la vivienda. Incluso con la dieta de un diputado, yo no tengo la posibilidad de comprar una casa desde una cierta cantidad de plata hacia arriba al contado. Tengo que recurrir a los bancos. Y no lo hago, entre otras cosas, porque como abogado no me quiero encalillar durante 20 años para que el banco me meta la mano en el bolsillo, se enriquezca con mi plata. Fue lo que dijo Gaspar Rivas esta semana para justificar un nuevo retiro de fondos de pensiones. Pero lo que no consideró en su análisis el diputado es que precisamente los retiros, además de tener un impacto en la inflación, han sido el factor principal del alza en las tasas hipotecarias. Que aquí hubo crédito hipotecario a 25 y 30 años al 2% de tasa de interés real. Y después vinieron los retiros. ¿Y qué pasó con los retiros? Cuando una persona va y pide hoy día un crédito hipotecario, se encuentra con que el crédito está entre 4,5 y 5% sobre UF. Entonces, más que se dobló el costo del endeudamiento para una vivienda. Al observar las tasas hipotecarias de los últimos 5 años, el menor valor fue en el cuarto trimestre de 2019, un promedio de 2,05% según el Banco Central.
Para la época del primer retiro, el tercer trimestre de 2020 promediaba 2,52% y se mantuvo similar en el segundo retiro. Sin embargo, a partir del tercero, las tasas hipotecarias superaron valores del 3% y continuaron al alza hasta alcanzar su valor máximo en el cuarto trimestre de 2023, 5,04%, valor que se mantiene similar hasta la actualidad. Cuando se abrieron los primeros retiros, las AFP, para poder enfrentar los retiros de liquidez, vendieron instrumentos de más corto plazo, digamos. Cuando ya se vieron enfrentados al tercer retiro y tuvieron que vender masivamente estos mutuos hipotecarios, es donde vemos el efecto en las tasas hipotecarias. Para entender el impacto de los retiros en las tasas hipotecarias, primero hay que entender la manera en que operan las AFP. Los expertos explican que los bancos financian las deudas de las personas al adquirir una vivienda con las inversiones de las administradoras de fondos de pensiones. El dinero que está invertido por las AFP, de los fondos de pensiones de las personas, está financiando diferentes tipos de instrumentos. Uno de ellos son mutuos hipotecarios, que son instrumentos que financian las hipotecas, o sea, los créditos hipotecarios de las personas. Esos instrumentos los han comprado las AFPs. Cuando permitiste que se abriera la posibilidad de que la gente hiciera retiros de fondos previsionales, la gran cantidad de dinero que estaba financiando estos instrumentos tuvo que venderse. ¿Para qué? Para hacer liquidez y poder entregárselo a las personas. Con los retiros de pensiones disminuye el ahorro de las AFP, algo que, según explican los especialistas, significa que hay menos dinero disponible para financiar los créditos hipotecarios, lo que impacta directamente en el alza de las tasas. El inconveniente está en que si el sistema financiero tiene menos liquidez porque se les pasa la plata a las personas, si otras personas que no reciben ese retiro o aquellos que reciben pero quieren endeudarse pidiendo un crédito, el sistema financiero, los bancos, las instituciones financieras y otro tipo de empresas que prestan plata les van a cobrar más intereses. Todo esto impacta directamente a las personas, ya que las tasas más elevadas llevan a reevaluar la decisión de compra de la vivienda y aumenta el endeudamiento. Una mayor tasa de interés hipotecaria incrementa el ratio dividendo-renta, ya que el dividendo se encarece, mientras los sueldos no suben con la misma intensidad. Además, una mayor tasa incrementa el endeudamiento neto de las personas, disminuyendo la elegibilidad del individuo para obtener un crédito hipotecario. Según los expertos, un nuevo retiro de fondos provocará que la tasa hipotecaria se mantenga alta. Mientras este país tenga menos ahorro, el sistema financiero se encarece para poder pedir préstamo. Lo que va a pasar es que la tasa de interés de ese tipo de operaciones de largo plazo, hipotecarias, se va a mantener alta e incluso podría aumentar. El nuevo retiro debería votarse el martes 27 de agosto, luego de la semana distrital. Habrá que ver si los parlamentarios tendrán en cuenta estos efectos que impactan directamente a las personas. Bien, dejamos las noticias nacionales para dedicarnos al mundo y por eso es que nos acompaña ya aquí en el estudio de CNN Prime, Isel Guerra. ¿Cómo estás, Isel? ¿Cómo estás, Felipe? Muy buenas noches. Vamos a comenzar esta revisión internacional en nuestra región con la que sin duda han sido las declaraciones de esta jornada, ¿no? Los dichos del presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, respecto de la situación en Venezuela tras las elecciones, pero en particular respecto de Nicolás Maduro. Y claro, Lula ha sido un férreo defensor, ¿no? Lo vimos incluso en esta cercanía con Hugo Chávez en su momento. Y sin embargo, de un tiempo a esta parte, esa postura ha cambiado. Una metamorfosis, se le llaman algunos, y hoy se daba cuenta de eso cuando en una entrevista radial a Radio Gaucha aseguraba que Venezuela es un régimen con sesgo autoritario. Ojo, aquí no habla de dictadura Lula da Silva, pero claro, lo califica como un régimen muy desagradable. Y en esa misma línea también insiste en la necesidad de que sean presentadas las actas por parte del Consejo Nacional Electoral, un organismo, recordando siempre que es chavista y que hasta este momento no ha publicado esos documentos, pese a que la oposición sí ha presentado al menos el 80% de esas actas a través de esta página web que incluso fue bloqueada, ¿no?, en Venezuela. Y claro, con varias declaraciones que ha entregado durante este tiempo Lula. Pero claro, si lo comparamos con lo que fue su llegada al Palacio de Plan Alto a inicios del año pasado,
hay un cambio completo, Sí, Felipe, porque en ese momento incluso invitó a Nicolás Maduro a ser parte, ¿no?, de una cumbre en mayo del 2023. Exactamente. Estos dichos, Isel, tienen mucho símil a las palabras que utilizó el presidente Gabriel Boric también en su minuto, que hablaba de deriva autoritaria también. Claro. No de sesgo, pero utilizaba un concepto muy similar. Claro, aquí la diferencia está en que, claro, hemos visto la cercanía que ha tenido el presidente de Brasil con Venezuela, se suma también, ¿no?, a líderes como por ejemplo el presidente de Colombia, ¿no?, también el de México, Andrés Manuel López Obrador. De hecho, en estos últimos días se planteaban los esfuerzos que han estado realizando estos tres líderes en poder concretar negociaciones y diálogos con Nicolás Maduro ante eventuales mesas que pudieran conformarse, justamente teniendo en cuenta la crisis política que ha estado atravesando el país sudamericano y profundizada, por cierto, con las elecciones del pasado 28 de julio. Y claro, con dichos que por lo demás se profundizan, pero van en la tónica también de lo que habíamos visto y escuchado de parte de Lula días antes de las elecciones de finales del mes de julio, porque recordarás, Felipe, que por esa fecha trascendía que Nicolás Maduro había advertido con una guerra civil fratricida y un baño de sangre, ¿no? Y en ese momento, exactamente, y en ese momento Lula da Silva dijo que él sentía miedo y reconocía sentir miedo, y en esas declaraciones también aseguraba e insistía en que si es que perdía las elecciones, Nicolás Maduro debía abandonar el poder. Eso llevó incluso un intercambio de declaraciones. Podemos recordar incluso que Maduro llamó a Lula a tomar manzanilla, ¿no?, para hacer frente a lo que estaba ocurriendo por esos días en Venezuela. Pero claro, aquí con una distancia notable que se profundiza en este caso, y claro, con el Lula da Silva que se marca, ¿no?, de lo que había sido su postura tradicional, teniendo en cuenta por lo demás que Brasil, sobre todo el gobierno de Lula da Silva, no se había referido respecto a los resultados de forma tajante, distanciándose por lo demás con la postura que habían tenido otras naciones de nuestra región, en particular de nuestro país. Llamando incluso en algún minuto durante los últimos días a una posibilidad de que se repitan las elecciones. Exacto. También. El día de ayer, sin ir más lejos, Lula da Silva hacía un llamado a esa posibilidad, de repetir los comicios. El argumento que utilizaba aquí Lula da Silva es que en rigor todavía quedan 6 meses, ¿no?, del actual gobierno del régimen de Nicolás Maduro. Y claro, en esa misma línea lo que señalaba Lula era que como queda todavía este periodo, existía la posibilidad de poder convocar a las elecciones. Lo cierto es que esa opción que planteaba Lula era desestimada tanto por el régimen de Nicolás Maduro, así como también por la oposición. María Corina Machado el día de ayer mismo señalaba que esa no era una opción que estuviera sobre la mesa. Y claro, de todas formas allí queda la postura que ha planteado en este caso el presidente brasileño. Es que aparte, bueno, se entiende la postura también de María Corina Machado en el sentido de que hacer una segunda elección es en base a la misma estructura. A la misma estructura del CNE, a la misma estructura estatal también. Entonces es volver a hacer lo mismo para quizás tener el mismo resultado. Y más allá que eso, te diría, Felipe, es porque también ellos insisten con las actas que han publicado y que por lo demás diferentes organismos internacionales han reconocido que en rigor la victoria es de Edmundo González y que por tanto no es... Por más del 70%. Claro, exacto, con el 80% de las actas, ¿no? Y ellos insisten justamente en esa premisa y que por tanto ni siquiera tendría sentido hacer unas elecciones, que en rigor ellos ya han ganado. Lo cierto es que para el día de mañana están convocadas protestas, no solo en Venezuela, sino que también en otras partes de la región. Durante la semana hacían un llamado a que los manifestantes acudieran con las actas, ¿no?, a protestar en las calles de Caracas y en otras partes de Venezuela, así como también en otros países, como parte, exactamente, como parte también de la premisa que ha planteado aquí la oposición de la necesidad de mantenerse en las calles movilizados. Acá la comunidad venezolana está llamando a lo que han denominado la marcha más grande de venezolanos en Chile. Y han convocado a todo el país, a donde existan venezolanos, a que salgan a las calles a realizar una manifestación. Sí, esa es la consigna que ha planteado aquí la oposición en estas últimas horas y claro, siempre teniendo en cuenta por lo demás lo que fue la represión, sobre todo los primeros días tras las elecciones del 28 de julio. Estamos hablando de más de 20 personas fallecidas, miles de personas detenidas también producto de estas protestas y claro, con la acusación que existe no solo de la oposición, sino que también desde
diversos países, no solo en nuestra región, sin ir más lejos, durante esta jornada, 40 países, entre ellos de los 27 de la Unión Europea, nuestro país, por cierto, también incluso en Marruecos, así como también otros países de la región, insistían en la necesidad, primero, de que se entregaran las actas de forma inmediata, pero así como también rechazando la detención y la represión contra los manifestantes, exigiendo por lo demás la liberación de todos los manifestantes que han sido detenidos arbitrariamente en estas manifestaciones que se han registrado en Venezuela. Es algo de lo que vamos a estar pendientes durante este fin de semana, pero vamos a avanzar, nos vamos a quedar en nuestra región, eso sí, Felipe, para hablar de Alberto Fernández y lo que ha sido las últimas horas de este proceso judicial, que avanza a tal punto que ya hay fecha para convocar a los primeros testigos que van a declarar ante la justicia. Y eso va a ser la próxima semana. Se ha dado a conocer durante este día que en rigor va a partir el próximo día jueves 22 con la periodista Alicia Barrios a las 10:30 de la mañana. Ella al parecer sería la conocedora de las agresiones que denuncia Fabiola Yáñez en este caso, que es un verdadero escándalo, no solo en Argentina, sino que también con todas las repercusiones que ha tenido justamente esta denuncia. Y ese mismo día, al mediodía, debería ser la oportunidad de María Cantero de declarar ante la justicia. Es un nombre que hemos estado escuchando estos últimos días. Ella era la secretaria privada y personal que tenía Alberto Fernández. Es ella en su teléfono donde se descubren los videos, pero por lo demás fotografías y chats, ¿no?, que darían cuenta de esta agresión que abre, ¿no?, esta investigación, y con ello, por cierto, la denuncia que planteaba hace algunos días atrás Fabiola Yáñez contra el exmandatario argentino. Y ojo, porque ya para el 26 de agosto estaría previsto ahí que sea el intendente de la Quinta de Olivos quien también sería citado a declarar. Ojo que en el caso de María Cantero su declaración es clave, no solo por los chats y las fotografías que dan cuenta de esas agresiones, sino que por la pregunta de si existió o no encubrimiento de parte de Cantero, porque según lo que se entiende que tenga acceso a estas declaraciones y a estas fotografías es que ella estaba en conocimiento y no lo denunció. Claro, es un caso bien difícil, sí, porque, claro, son dos figuras muy públicas, eso por un lado. Quizás dentro de todo el detalle de esta situación, quizás el tema de lo público que son ellos es lo que lo hace tan grande este tema también. Pero aquí el punto es si existe la evidencia, ¿cuánto tiempo estamos hablando que ocurrió? Porque lo de Fabiola Yáñez, ella habla, entre otras cosas, que estando embarazada incluso claro, recibió agresiones. Sí, es parte de los antecedentes que se conocieron por lo demás durante esta semana, ¿no? Con este escrito primero que presentaban el pasado día lunes desde el Consulado de Argentina en Madrid, teniendo en cuenta que ella está en España, ¿no? Y al día siguiente con esta declaración que entrega ante el fiscal federal de esta causa, así como también el magistrado Julián Ercolini, y donde por lo demás trascienden una serie de informaciones, entre ellos, como tú bien señalas, que estas agresiones ocurrieron y comenzaron hace bastante años atrás. Sí. Se habla de al menos desde el 2016. En adelante con otro episodio que por lo demás relata Yáñez de aparentemente una obligación que le habría entregado aquí ya Fernández para que Yáñez abortara lo que sería un primer hijo. Y claro, son bastantes detalles que, ojo, siempre trascienden por parte de los medios argentinos, porque en rigor Yáñez no ha entregado más antecedentes, más allá de esa entrevista que conocimos de Infobae el fin de semana recién pasado. Y claro, con la abogada de Yáñez que señalaba justamente ese mismo día cuando entregaba las declaraciones que no van a proporcionar mayores detalles. Lo cierto es que Fernández el día de ayer era presentado como imputado por lesiones leves y graves, pero ojo, doblemente agravadas y por 12 factores en particular: abuso de poder y de autoridad, así como también de amenazas coactivas. La pregunta está puesta entonces en estas declaraciones que deberíamos ver ya la próxima semana, cuál podría ser el eventual rol que podría tener aquí la secretaria privada de Fernández, pero ojo, también el médico presidencial
porque la denuncia también apunta a que él también estaba en conocimiento de estas agresiones y no hizo las denuncias correspondientes o necesarias, ¿no? En este caso, la pregunta está puesta en sí es que eventualmente podrían ser parte de esta causa o no. Ese también puede ser un delito bien bastante grave, por el tema del encubrimiento o del ocultamiento de testimonio, por ejemplo, también lo hace tan responsable como los mismos actos que se produjeron en ese minuto. Claro, y ahí la pregunta también está puesta en el resto de los funcionarios de la Quinta de Oliva. Estamos hablando de aproximadamente unas 200 personas, aunque ojo, ahí también ocurre otro antecedente y que es algo que también han estado comentando los medios argentinos, ¿no? Muchos de ellos habían firmado contratos de confidencialidad. Entonces ahí la duda está puesta en cómo ese tipo de documentos o de contratos se puede impedir o no la realización de una denuncia en este tipo y de estas características, teniendo en cuenta que estamos hablando exactamente del presidente de Argentina, pero claro, también estamos hablando de una agresión gravísima que denuncia Fabiola Yáñez, y todo esto a raíz de otra investigación que en rigor estaba indagando a Fernández por un presunto caso de corrupción. Quedamos pendientes de actualizaciones que puedan llegar desde el país vecino, pero vamos a avanzar en esta revisión internacional con una verdadera red de ketamina que podría estar detrás de la muerte del actor de Friends, Matthew Perry, y claro, con 5 personas detenidas el día de ayer, entre ellos 2 médicos, el asistente del actor norteamericano, así como también la denominada reina de la ketamina. ¿De qué se trata esta investigación y cuáles son los alcances que tienen hasta ahora estas 5 personas que han sido detenidas en Los Ángeles? José Tomás Arriagada nos lo cuenta en el siguiente informe. Veamos. Got some breaking news here out of California. The authorities have made multiple arrests in connection with the death of the Friends actor Matthew Perry. Arrests have been made stemming from the death of Friends actor Matthew Perry. We start with a major development in the death of actor Matthew Perry. Un vuelco que sacudió los noticiarios de Estados Unidos. Esto tras conocerse que son 5 los sospechosos en relación a la muerte del actor norteamericano Matthew Perry. Su asistente personal, 2 médicos y una persona a la que la policía se refiere como la reina de la ketamina. Acusamos a 5 personas en este caso. Estos acusados se aprovecharon de los problemas de adicción del señor Perry para enriquecerse. Sabían que lo que estaban haciendo estaba mal. Sabían que lo que estaban haciendo ponía en gran peligro al señor Perry, pero lo hicieron de todos modos. En octubre de 2023, el reconocido actor que formó parte del elenco de la serie Friends fue encontrado muerto en un jacuzzi dentro de su casa en California, y se pensó que había sido una sobredosis accidental. Pero el arresto de los 5 presuntos responsables reveló la existencia de una supuesta red de tráfico de ketamina. Antes de su muerte, el actor llevaba meses tratando una depresión con pequeñas dosis de ketamina, un tratamiento supervisado médicamente, pero que lo hizo recaer en una adicción a los medicamentos recetados, algo que ya le había ocurrido al actor después de tener un accidente en el rodaje de una película en 1997. Porque si un medicamento tiene la capacidad de causar adicción, no te va a servir, porque progresivamente, para poder llegar a los mismos niveles de subir el estado del ánimo, vas a tener que ir progresivamente administrando dosis crecientes. Eso es tremendamente peligroso porque puedes tener los efectos secundarios que con mayor probabilidad se van a presentar. La denominada reina de la ketamina está acusada de haberle vendido a Perry 50 frascos de ketamina en un lapso de 2 semanas. Los fiscales también pusieron los ojos en el doctor Salvador Plasencia, acusado de haberle administrado ketamina al actor y haberle cobrado hasta $2.000 por un frasco que costaba $12. Una red de sospechosos que habría potenciado la adicción que Perry había desarrollado anteriormente y que también involucra a su asistente personal, quien sin tener conocimientos médicos, los fiscales lo acusan de haberle suministrado sumas grandes de droga día a día. 4 días antes de su muerte, el actor recibió 20 dosis, 3 de ellas horas antes de morir. En Estados Unidos, la mayoría de las formas de ketamina solo están aprobadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos para su uso como anestesia. En este caso, Matthew Perry buscó tratamiento para la depresión y la ansiedad y acudió a una clínica local donde se volvió adicto a la ketamina intravenosa. Cuando los médicos de la clínica se negaron a aumentar su dosis, recurrió a médicos sin escrúpulos que vieron a Perry como una forma de ganar dinero rápido. Los 5 sospechosos de la muerte del actor de Friends dan un vuelco en un caso que ha estremecido al mundo del espectáculo y que da cuenta de la adicción que generan ciertas sustancias concebidas como medicamentos.
Bueno, Felipe, aquí la acusación principal, y lo señalaba en su nota José Tomás Arriagada, es que la acusación es que estas personas se aprovecharon económicamente, ¿no?, del actor de Friends, pese a que él ya había públicamente admitido que en su momento tuvo una adicción. Y ya para ir cerrando este tema, uno de los chats que ha accedido, ¿no?, la policía en medio de esta investigación relataba lo siguiente, y era una conversación entre estos dos sospechosos. Me pregunto cuánto más va a pagar este imbécil, haciendo alusión directa al actor, pero sobre todo también al acceso que él había tenido a la ketamina. Claro, con médicos involucrados, con su asistente personal. Son todos muy cercanos a él y que utilizaron este vínculo para conseguir esta droga. Exactamente, una investigación que avanza, pero que ya tiene estas primeras 5 personas detenidas. Vamos a finalizar esta revisión internacional de regreso a nuestra región para hablar de los duques de Sussex, que están de visita en América Latina, en particular en Colombia. Llegaron el día de ayer, hoy es su segundo día de viaje de 4, invitación por lo demás del gobierno colombiano, en particular de su vicepresidenta Francia Márquez, y claro, una invitación que por lo demás le había entregado hace un año atrás, por fin lo han podido cumplir. Lo están viendo ustedes ahí en imágenes, para quienes se nos escuchan a esta hora, visitando escuelas rurales, pero también de Bogotá. El día de ayer, también durante esta jornada, y con un objetivo en particular, Felipe, detrás de este viaje, realizar diversas conferencias, en particular sobre el ciberacoso, la explotación en línea y también las repercusiones que tienen estos actos en la salud mental. Es su primer viaje que realiza esta pareja a América Latina, por lo demás cumpliendo un viaje que en su momento tenía programado la princesa Diana, pero que no pudo cumplir debido a su precipitada muerte. Y claro, con un año con bastantes viajes que han tenido tanto Harry y Meghan en estos primeros meses del año, a Nigeria, bastante similar al objetivo que tiene este viaje en Colombia por estos días, pero también a Canadá, y esto debido a los Juegos Invictus que también hemos visto más de alguna oportunidad. Sí, por supuesto. Hasta bailando esto ahí Harry en el paseo que tuvieron ahí en este sector de... Estamos de vuelta aquí en CNN Prime, pero para decir adiós, invitadísimos quedan. Viene CNN Tiempo y luego CNN Magazine, ya les habíamos adelantado. Así que sigue la programación de nuestro canal para que usted se sienta siempre informado de todas las noticias, tanto de nuestro país y del mundo, y de todas las áreas también. Viernes 16 de agosto, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches y que tengan un gran fin de semana. Chao, chao.